Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Project One de Digital IELTS Academy. Aquí te enseño todo lo que necesitas saber, el camino para pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. Soy Joel y en este episodio te voy a hablar sobre cómo mejorar tu habilidad de escucha para obtener un mejor puntaje en el IELTS. Y voy a hablar específicamente de una actividad que es difícil para muchas personas, que es el map labeling o labeling of the map. ¿Ok? Que es básicamente un mapa que vamos a tener que colocar información. Entonces espero que estén súper atentos, súper metidos en lo que vamos a ver hoy para que puedan practicarlo, para que entiendan cómo se trabaja de la mejor forma. ¿Sí? Una vez más, les recuerdo que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que y ustedes puedan saber cuando yo subo un video nuevo o cuando hagan vivos también para que puedan participar y hacer preguntas en lo que estén hablando en ese momento, ¿cierto? Bueno, ¿para quién es este video? ¿Para quién es esta serie? Es para vos si estás buscando estudiar en una universidad o un colegio en el extranjero, también si vas a aplicar a trabajar en el área de la salud en otro país, o si estás aplicando una visa de trabajo, residencia permanente o Express Entry en Canadá. Entonces, si estás dentro de esos perfiles, este video, esta información que te estoy brindando es para vos. De lo contrario, lamentablemente no te voy a poder ayudar. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Y aquí vamos a hablar un poco sobre el contexto de lo que es, primero, la habilidad de escucha, del listening, que está en el IELTS, ¿cierto? Primero lo que tenemos que saber es que está dividida en 4 secciones, ¿cierto? Tenemos la primera sección, que es donde vamos a escuchar dos personas que están hablando. Ellas están hablando entre sí sobre un tema general del día a día. En la sección 2 vamos a encontrar un monólogo sobre un tema general. Y esto quiere decir que es una persona sola que está hablando. También puede ser en este caso un turista, un guía turístico que está hablando sobre información de algún sitio en particular. El tercer audio hace referencia a también una conversación entre 2 o 3 personas, pero ya en este caso en un contexto académico. Puede ser que se hayan juntado unas personas, unos estudiantes, a realizar un proyecto y estén debatiendo ese tema. En este caso es un poco más complejo el vocabulario. Y por último, en la sección 4 vas a encontrar un tema académico que es un monólogo, ya sea una charla, una disertación en una universidad. Y entonces, en ese caso, vamos a tener una persona que está hablando, solamente una persona, no vamos a encontrar más personas hablando, pero también es un tema más complejo porque es algo más bien académico. Entonces, esas son las 4 secciones que vamos a encontrar en el IELTS Listening. Por otro lado, sabemos que saber que tanto para IELTS General como para IELTS Academic es la misma actividad del listening, o sea que vamos a hacer básicamente lo mismo y vamos a tener que responder 40 preguntas dentro de estas 4 secciones que les había mencionado anteriormente, como para que tengan una idea general de lo que se trata parte del listening, ¿cierto? Otra cosa que es importante saber es el hecho de que vas a tener diferentes tipos de preguntas a su vez. No van a ser los mismos tipos de preguntas, sino que te voy a mencionar varias, ¿cierto? Por ejemplo, forms completion, notes completion, flowchart completion, summary completion, short answer questions, sentence completion, también tenemos matching, multiple choice, labeling a diagram, labeling a plan or a map, que es el último que vamos a ver también hoy, que es cuando tenemos que colocar información en un mapa. No vamos a tener todas estas preguntas en un examen, pero vamos a tener de forma aleatoria diferentes tipos de preguntas en cada una de las secciones, de acuerdo, obviamente, a cuál es más pertinente para cada una de ellas. No vamos a saber de antemano, lamentablemente, pero bueno, tenemos que prepararnos para todas. Y eso es lo que hacemos justamente en el entrenamiento método SAP, que es entrenar a los estudiantes para que sepan cada tipo de pregunta que les puede tocar, aprender cuáles son las mejores estrategias y practicarlas para que podamos así, cuando les toque esa actividad, ya sepan cómo hacerla y no se sientan abrumados porque nunca la han practicado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros, primero, antes que todo, necesitamos saber, que incluye la habilidad de escucha, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nos dificulta este tipo de habilidad, ¿cierto? Que es escucha. Bueno, por varias razones. Primero, porque el vocabulario puede ser un poco más complejo y no entendemos. Puede ser que lo estamos escuchando y no entendemos qué está diciendo. Tal vez
es un vocabulario que no hemos escuchado antes, una persona que está hablando de un tema que no conocemos, y eso puede ser que sea más difícil para nosotros poder interpretar qué es lo que están diciendo estas personas, ya sea en la conversación o en el monólogo. Especialmente cuando estamos hablando de la sección 3 y la sección 4, que ya son aspectos más académicos. También no estamos acostumbrados a escuchar un acento británico. Es verdad que hay otros tipos de acentos también, pero predomina el británico. Es decir, que tenemos que acostumbrarnos a escuchar ese acento y si no lo hacemos, no vamos a entender algunas palabras que suelen cambiar de un inglés más bien americano a un inglés más bien británico. Entonces, en ese sentido, ¿qué está pasando? Que no vamos a poder identificar las palabras o tal vez la entonación, el ritmo de la voz de las personas porque es diferente. Todos los idiomas, inclusive sus acentos, van cambiando de acuerdo a diferentes regiones y eso lo tenemos que practicar para el IELTS también. Tal vez están hablando muy rápido. Es una conversación donde las personas hablan rápido y no podemos llegar a escuchar todo lo que dicen, ¿cierto? Esas son algunas cosas que nos dificultan. Otras cositas que nos pueden dificultar en este tipo de examen de estabilidad es que no sabemos relacionar la información que nos dan en el audio con lo que tenemos que completar en el cuadernillo. O sea, estamos escuchando y a su vez tenemos que ir completando. No podemos hacer esa relación de lo que tenemos que completar y buscar esas palabras específicas que nosotros debemos completar. Obviamente depende del tipo de actividad. Otra cuestión que nos puede estar complicando al momento de hacer esa actividad es que nos perdamos mientras estamos escuchando. Puede ser por varias de las razones que ya hablamos anteriormente, puede que estés escuchando, va muy rápido, no entendemos, pero nos perdemos. Y eso es un problema porque cuando nos perdemos ya vamos a estar faltando alguna de las respuestas que nosotros tenemos que colocar y eso nos va a frustrar y que nos lleva al otro punto que es que nos empezamos a bloquear. Una vez que ya no respondimos una de forma adecuada o no respondimos, no sabemos qué poner, nos empezamos a bloquear porque vemos que sigue pasando el audio y nosotros no estamos respondiendo. Ya una vez que nos bloqueamos es muy difícil que nosotros podamos quedarnos de forma neutral y volver a escuchar y volver a responder como si nada hubiera pasado anteriormente. Entonces, eso es algo que se puede entrenar también, pero es difícil. Entonces hay que estar muy concentrados durante esta parte de las diferentes secciones del IELTS Listening. Entonces, estas son algunas cosas que nos pueden dificultar al momento de poder hacer este examen, específicamente en el listening, y que obviamente tenemos que trabajar de forma proactiva para poder, en caso de que suceda algo de esto, que podamos afrontar esa situación de la mejor forma. ¿Sí? Y obviamente esos son más bien aspectos generales de algunas dificultades que podemos tener, pero también tenemos, como les mencioné antes, diferentes actividades y cada una de esas actividades tiene sus propias dificultades que nosotros tenemos que aprender a lidiar para que cuando nos toque, si nos toca, poder realizar esta actividad de la mejor forma y no perdernos, no frustrarnos y no bloquearnos al momento de responder. Bien. También algo que les quería hablar es sobre el tema de estas habilidades, ¿cierto? Porque tenemos no solamente las habilidades de escucha, tenemos la lectura, también la de habla y la de escritura. Ahora, nosotros tenemos algunas habilidades que son más bien pasivas y otras más bien activas, ¿cierto? Tenemos las pasivas que es de escucha y también cuando estamos leyendo. ¿Por qué es pasiva? Porque no necesariamente vamos a reproducir algo, sino que es algo más bien receptivo que tenemos que comprender e interpretar. Y por el otro lado tenemos aquellas habilidades que son más bien activas, o sea, por ejemplo, la habilidad de escritura, la habilidad de habla también. En este caso sí debemos producir algo, por lo cual tenemos que producir una frase, una oración, algo que pueda representarse por fuera de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Por qué le estoy sacando este tema? Porque cuando las habilidades pasivas son los que nosotros primeros aprendemos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando somos niños, somos recién nacidos, estamos creciendo, nos vamos desarrollando como bebé y vamos escuchando a nuestros padres, a nuestros familiares diciendo palabras y de a poquito vamos incorporando eso, ¿cierto? Entonces, son pasivas porque no necesariamente se van a reflejar inmediatamente, sino que van creciendo, lo vamos aprendiendo de a poco. Y esto es algo que es bueno porque, como estamos hablando en este video en particular de la escucha, del video de poder hacer listening, eso es algo que nosotros vamos a poder
asimilar rápidamente si nosotros lo practicamos mucho, ¿cierto? Si podemos interiorizarlo y vamos a aprender cómo funciona el tema de la escucha, el tema de lo que es diferentes acentos, lo vamos a asimilar relativamente rápido si lo hacemos con frecuencia. Entonces, por eso es importante que lo hagamos lo antes posible, que podamos entrenar el oído y que también vayamos haciendo ese tipo de actividades del IELTS para poder adaptarnos a qué es lo que se espera de nosotros y qué va a estar dentro del examen, ¿cierto? Bueno, entonces también otra cuestión que surge es ¿por qué las actividades de escuchas que nosotros hacemos en el día a día, por ejemplo, cursos, ver series, etcétera, no nos preparan para las actividades de escucha en el IELTS? Esto es muy común porque estudiantes suelen practicar con cursos y también ver series, música, es todo muy válido porque ya hay suficiente información en todos lados sobre cómo esto puede beneficiar el aprendizaje del inglés. Y es cierto, no voy a desmentirlo porque podemos aprender muchas palabras, expresiones, la entonación, la tonalidad, los acentos de las personas por medio de estas diferentes actividades. Sin embargo, el IELTS tiene algunos aspectos que son un poco más complejos que no estamos acostumbrados a ver en el día a día. Les voy a dar unos ejemplos de aquellos que, que seguramente si lo han practicado, si lo han hecho, van a entender a lo que me refiero. Y es, por ejemplo, que en el IELTS nosotros vamos a completar actividades mientras estamos escuchando el audio. Esto es algo que normalmente no hacemos, al menos que estemos en un curso, pero normalmente nosotros no estamos haciendo, viendo una película, viendo una serie, completando la información, buscando palabras exactas que puedan encajar en lo que nosotros estamos completando. Entonces, eso es algo que nosotros normalmente no practicamos y que lo debemos hacer en el IELTS. También el hecho de que nosotros lo vamos a escuchar solamente una vez al audio. Por esta razón, tenemos que estar súper concentrados, muy atentos a cada detalle que escuchemos en el audio. Inclusive en un curso que nosotros podamos estar haciendo, podemos escucharlo hasta 2 veces. Y esto es algo que no es muy común que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a IELTS Listening y nos toca este audio y solamente lo puedo escuchar una vez, el simple hecho de que solamente lo voy a escuchar una vez ya me genera ansiedad. Y eso es lo que frustra a muchos estudiantes cuando van a escuchar el audio. Por eso es que se debe entrenar de una forma activa. También el vocabulario y las expresiones pueden ser muy complejas, especialmente con temas académicos, algo que les mencioné anteriormente, porque puede que nosotros veamos películas, series, o lo que sea, e inclusive leer de algo más bien del día a día, pero cuando ya vamos a un ámbito más académico y tenemos que hablar o escuchar temas de biología, de química, en caso de que no estén involucrados en esos temas, eso les va a afectar de forma negativa, ¿cierto? Y es por eso también que dentro del entrenamiento método SAP lo que hacemos es ayudar a aquellos estudiantes que puedan ir mejorando el vocabulario, la gramática, que es más probable que encuentren en el IELTS, porque justamente eso es lo que necesitan prepararse para poder, obviamente, tener el mejor puntaje en la parte del IELTS listening. Bien. Y también vamos a hablar, como les dije anteriormente, de esa actividad que es Labeling a Map. Primero les voy a decir qué es Labeling a Map en caso de que no lo hayan practicado, no lo conozcan todavía, ¿cierto? En ese caso, lo que es colocar nombres en un mapa. Entonces nos van a dar un mapa y nosotros vamos a tener que completar con la información que ellos nos dan. Eso, vamos a ver también que tiene algunos nombres de lugares, son referencias, en inglés se le llama landmarks, que nos van a ayudar a buscar y encontrar los otros puntos que necesitamos completar. O sea, son guías para que nos ayuden a encontrar las respuestas. Y eso es muy útil y si sabemos utilizarlo nos va a ayudar a encontrar las respuestas. Si no sabemos utilizarlo, obviamente van a estar ahí de adorno porque no los vamos a saber utilizar. Bien. Entonces hay que completar esta lista. Algunas veces tenemos los nombres y simplemente tenemos que poner la letra de cada uno de los espacios que tenemos en el mapa. Bien, y lo vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer una actividad para que lo puedan practicar y realmente puedan sacarle provecho y ver desde el antes, mientras y qué podemos hacer después para revisar nuestras respuestas. Bien. Eso es muy importante. A veces no lo hacemos, pero nos va a ayudar muchísimo a que tengamos resultados que sean evidentes, los resultados que vamos a estar viendo a medida que vayamos haciendo este paso a paso de específicamente esta actividad
de map labeling. Bien, entonces, ahora les quiero hablar de por qué decidí hacer este video sobre esa actividad en particular, porque la podría haber hecho de form completion o multiple choice, y eso es básicamente porque una estudiante que yo tuve tenía dificultad específicamente con esta actividad. No sabía identificar bien los nombres en el mapa. Y algo que también me pareció muy curioso es que ella deseaba que en el examen no le tocara este tipo de actividades. Y esto lo traigo aquí porque es importante que nosotros nos preparemos para todo tipo de ejercicios que nos pueda tocar. Es decir, que no vayamos con la mentalidad de ojalá que no me toque esta actividad porque no me va bien o no sé hacerla o no la practiqué. Entonces, no podemos ir con esa mentalidad, tenemos que ir bien preparados para el examen y por eso es que decidí traer esta actividad que varias personas han tenido dificultades con ella y para que la podamos entender mejor y practicar. Bien, no solamente queda acá, ustedes tienen que seguir practicándola porque de esta forma van a ir mejorando. No pueden esperar que en una sola actividad ya lo hagan de forma muy bien o de forma excelente, sino que tienen que practicarla a medida que vayan haciéndolo, van a ir mejorando. Y eso es lo más importante de todo, que vayamos mejorando de a poquito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre por qué es importante entrenar de forma adecuada en el IELTS Listening. ¿Por qué es importante esto que nosotros debemos hacer? Primero, nosotros vamos a tener mayor seguridad al momento de tomar el examen, porque si nosotros hemos practicado cada una de las habilidades y cada una de las actividades dentro de cada una de las habilidades, vamos a poder sentir mayor seguridad y no pensar que porque no practiqué esto o porque no practiqué lo otro suficiente, espero que no me toque, porque obviamente no es un examen que nosotros nos preparamos una semanita para poder hacer. Algunas personas tal vez lo han hecho, tal vez les ha ido bien, no voy a decir que no ha pasado, pero esa es la minoría de las personas. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nos va a ir bien, también porque no es un examen barato para poder eh, simplemente dejar las cosas a la suerte. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que vamos a conocer todos los posibles tipos de preguntas. Eso es algo que ya hablé anteriormente. Si nosotros conocemos los tipos de preguntas, obviamente nos vamos a sentir más tranquilos y vamos a saber abordar cada una de estas preguntas que nos puedan llegar a tocar. No nos van a tocar todas, no sabemos cuál nos va a tocar, pero debemos prepararnos para todas, ¿sí? También específicamente en esta actividad que vamos a trabajar, que es de Labeling a Map, vas a saber identificar las respuestas dentro del mapa sin perderte. Cuando estés escuchando, te vas a saber guiar, vas a saber buscar esos landmarks que había mencionado anteriormente y vas a poder buscar la respuesta correcta para cada una de esos espacios que tienes que completar, ¿sí? ¿Y qué pasa si no lo hago de esta forma? ¿Qué pasa si no me preparo de forma adecuada para el listening, para el IELTS listening? Primero que te vas a sentir perdido en el audio y no vas a saber identificar cuáles son esas respuestas correctas que vas a ir colocando en la actividad, ¿cierto? También no vas a saber aprovechar el tiempo y esto es algo fundamental porque previo al audio nosotros podemos aprovechar ese tiempo y debemos aprovecharlo. ¿Cierto? Si nosotros no sabemos, no lo vamos a aprovechar y no nos va a ir tan bien como como nos podría ir si aprovecháramos cada momento que tenemos disponible, ¿sí? Y obviamente no vas a obtener el puntaje o no tendrás el puntaje que estás buscando en esta habilidad de escucha, ¿cierto? No es seguro, pero las probabilidades de que no tengas el puntaje que necesitas son mayores porque no vas a estar preparado de forma adecuada para poder hacer esta habilidad, para trabajar esta habilidad, para trabajar esas actividades que vas a estar haciendo en el IELTS Listening. Bien, entonces es súper importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Y otra pregunta que puede surgir es, ¿cuál es el mejor momento para aplicar esas estrategias? Estas estrategias que vamos a hablar ahora. Bueno, primero lo más importante es que nos vayamos familiarizando con cada una de las actividades. En este caso, familiarizarnos con el Labeling a Map, cómo es la actividad, qué incluye, qué debemos hacer. Eso es lo primero que debemos hacer. Luego tenemos que entender cuál es la mejor estrategia para abordar esta actividad, ¿cierto? Porque nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo bien y tal vez no lo estamos haciendo bien, tal vez nos estamos complicando la vida cuando estemos haciendo alguna de las actividades. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos avanzar y que tengamos mejores resultados. Por lo contrario, vamos a estar perdiendo tiempo, no vamos a ver avance y eso nos va a frustrar aún más.
Una vez que ya entendemos, que nos familiaricemos con la actividad y busquemos la mejor estrategia, lo que vamos a hacer es practicar hasta dominar este ejercicio, ¿sí? No te frustres, como ya te dije anteriormente, al principio tal vez no te va tan bien como pensabas, pero con el tiempo y la práctica vas a ir mejorando. Y eso es lo importante, a poquito vas mejorando, pero que sepas cuál es la estrategia que vas a estar aplicando para cada una de las actividades. Bien, entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, es un proceso de paciencia, pero de consistencia, que lo vayamos haciendo, vayamos practicando, vayamos mejorando lo que estemos haciendo. Bien, entonces, ahora vamos a hablar específicamente cómo vamos a comenzar con esta actividad de Labeling a Map. Bien, entonces, primero lo vamos a dividir en dos etapas. Primera etapa es antes de escuchar y la segunda es mientras escuchas, o sea, antes y después. En realidad no es después, es mientras estás escuchando, porque esta es la parte fundamental. Aunque les voy a mostrar un después también que les va a ayudar a ustedes a ir mejorando también en esta actividad del labeling and map, ¿sí? Entonces, ¿qué incluye esta actividad de antes de escuchar? ¿Qué vamos a hacer antes de escuchar? Primero vamos a aprovechar el tiempo de preparación para observar el mapa y vamos a identificar y decidir qué representa ese mapa. ¿Cuál es el mapa? ¿Qué es lo que incluye el mapa? ¿Qué información tenemos allí? Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Vamos a ver las etiquetas que nos dan. ¿Cuáles son las etiquetas? Los nombres de diferentes lugares, que es lo que les había mencionado anteriormente, que se llaman landmarks. Y vamos a identificar también lo que necesitamos completar nosotros. Entonces, esas dos cosas son las que tenemos que hacer. Vamos a observar el mapa, vamos a ver qué representa y también vamos a buscar los landmarks y lo que nosotros debemos completar. Y también vamos a observar las opciones que nosotros tenemos en el recuadro. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para completar? ¿Cierto? Seguro, algunas veces tenemos 5, entonces vamos a ver, bueno, ¿cuáles van a sobrar, no van a sobrar? Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Ya, mientras estamos escuchando, esto es fundamental lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la información dada para guiar nuestra comprensión. O sea, mientras estamos escuchando, tenemos que intentar escuchar esas palabras que ya tenemos allí en nuestro mapa. Eso nos va a ayudar a guiarnos. Eso es fundamental, como les había dicho anteriormente. Pero no nos va a servir de nada si nosotros no lo miramos, no miramos cuáles son esas palabras previamente. Entonces vamos a escuchar esas palabras que nos van a ayudar a localizar dónde estamos situados y después eso nos va a ayudar a poder identificar cuáles son las que tenemos que completar. Hay que estar muy atentos con las preposiciones, con esa información que nos dan de localización, por ejemplo, detrás, enfrente de, behind, in front of, across the street, todas esas palabras, esas expresiones que se refieren a lo que son alguna locación dentro del mapa, ¿sí? Y también vamos a completar cada uno de los espacios que nosotros tenemos, asegurándonos de seleccionar y escribir la forma correcta de cada una de esas actividades, ¿cierto? O sea, la palabra correcta, en este caso, puede ser la letra, que nos aseguremos de que esté bien escrita en el lugar que corresponde, porque puede ser un error muy, por decirlo así, bobo, que podemos cometer y definitivamente no queremos que un error bobo nos pueda, que podamos tener una nota que no queremos por no prestar atención o por no estar más concentrado en esta actividad. Bien, entonces, ahora les voy a mostrar la imagen, cuál es la actividad que vamos a hacer y también les voy a colocar el audio para que la podamos trabajar juntos. Bien, entonces yo les recomiendo que mientras yo comparto la pantalla, que puedan buscar un lápiz, un papel y que puedan prepararse para hacer esta actividad. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos hacer esto. Bien. Espero que todos estén viendo mi pantalla. Como pueden ver, tenemos aquí ya el mapa. Vamos a leerlo, leer la información brevemente y luego vamos a hacer la actividad de escucha. ¿Sí? Recuerden los pasos que dijimos. ¿Qué representa este mapa? Vamos a leer primero la sección de arriba que dice Questions 11 through 15. O sea que vamos a completar respuestas de la 11 al 15. Label the map below. Write the correct answers A through H next to questions 11 through 15. ¿Okay? Entonces tenemos las letras de la A a la H. Y todas las letras las vamos a encontrar en el mapa. Si pueden observar, en el mapa tenemos todas las letras que nos están diciendo allí. Pero no todas son las que vamos a utilizar, sino que vamos a tener que escoger cuáles son las correctas de acuerdo
a lo que nos digan, lo que escuchemos en el audio. También recuerden que hablamos que se hacía previo a la escucha. También tenemos que identificar cuáles son esos puntos de referencias, esos landmarks. Como podemos ver aquí, las calles, Mountain Road, Pine Street, Willow Lane, son calles que nosotros tenemos allí y que tenemos que saber que están allí para poder guiarnos mejor. También tenemos las diferentes lugares, como Old Railroad Station, Town Hall, Tourist Information Center, ski passes, y estos son diferentes puntos de referencia que nos van a ayudar a nosotros a poder guiarnos mejor cuando tengamos que escuchar el audio. Y por último, no menos importante, que puede que se nos pase, fíjense que abajo de ski passes dice Old Railway Line. Entonces, aquí tenemos un punto de referencia que si está allí es porque es importante. Entonces, debemos tenerlo en cuenta. Y por último, tenemos un laguito, que es un pond, justo en el medio de Willow Lane y Pine Street, que también está ahí por alguna razón. La información generalmente tienen algún sentido que esté allí. ¿Por qué tenemos más letras que números? Justamente porque puede que digan algo que nos confunda o que nos distraiga y coloquemos otra letra que no es. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a la hora de responder. Así que bueno, les doy un momento para que lean. Tenemos las respuestas 11 a la 15, Supermarket, Climbing Supply Store, Museum, Bike Hire and Cafe. Bien, entonces toman un momento y les voy a colocar el audio para que lo escuchemos. Solamente lo vamos a escuchar una vez, como sería en el IELTS Listening. Entonces prepárense para responder. You will hear a tourist information officer explaining local walks to visitors. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Welcome to everyone here. I hope you enjoy your stay in our village and enjoy the local scenery. I'll tell you a bit about the forest and mountain tracks in a minute, but first, I'll just give you an idea of where everything is in the village. So, we're here in the Tourist Information Center, and when you come out of the center, you're on Willow Lane, just opposite the pond. If you want to get to the supermarket for your supplies of food and water, go right. That's the quickest way, and then turn right at the top of Willow Lane. And it's the second building you come to, opposite the old railway station. If you're planning on doing some serious climbing and you need some equipment, we do have an excellent climbing supplies store just 5 minutes walk away. Turn left once you're outside the Tourist Information Center. Take Willow Lane all the way up to Pine Street. You want to go left along here. Then keep walking and go up Mountain Road on your right until you come to the next turning on the left. Head down there and you'll come to the climbing supplies store. If you get to the small building that sells ski passes, you'll know you've gone too far. You also need to head to Pine Street for the museum. It's small, but well worth a visit if you're interested in the history of the village and the old gold mining industry. So, when you reach Pine Street from here, you'll see the old railway line on the other side of the road. Turn left into Pine Street and keep going until you come to Mountain Road. And just past here, the museum will be on your left, just behind the railway line. Don't worry about crossing over the tracks. The train stopped running through here in 1985. If you're planning on following one of the easier forest walks, you might like to hire a bicycle. To get to the hire shop,
Again, you need to head to Pine Street. On the left-hand side of Pine Street, you'll see the town hall. Go down the little road that you come to just before it, and you'll find the bike hire shop just behind the hall. They have a good range of bikes, so I'm sure you'll find something that suits your needs. Last but not least, if you're hungry after a long day's trek, I can recommend our local cafe. Again, when you leave the Tourist Information Center, turn right and follow Willow Lane until it joins Pine Street. And right opposite, on the far side of the railway tracks, is the cafe. Bueno, entonces allí sería el final de este audio, de esta etapa que tenemos aquí. ¿Cómo le fue? Me pueden comentar cómo les fue en las actividades. Estoy ansioso para saber qué tal les fue. Bueno, yo les voy a mostrar las respuestas y cuando les muestre la respuesta vamos a revisar cada uno de ellos para entender por qué es esa letra y no otra. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, lo que les dije, les voy a mostrar las respuestas. Entonces, la primera respuesta que tenemos aquí, 11 Supermarket, es G. Tenemos de este lado. Luego, Climbing Supply Store, D, aquí. Museum, A, de este lado. Bike Hire, E, aquí. Y Café, C, que tenemos aquí también. Bien, vamos a identificarlo y este es lo que les dije después de escuchar cómo lo pueden revisar y cómo les va a ayudar para futuras actividades. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, básicamente tenemos el script del audio que acabamos de escuchar. Y aquí tenemos subrayado cuál es la respuesta para la número 11. Dice, if you want to get to the supermarket for your supplies of food, fíjense que no dice exactamente, bueno, sí dice exactamente supermarket, ¿sí? Solo que también dice for your supplies of food and water, go right. That's the quickest way, go right. Fíjense que tenemos aquí. Nosotros siempre partimos de Tourist Information Center. Turn right at the top of Willow Lane. Entonces, cuando llegamos a Willow Lane, tenemos que ir a la derecha. And it's the second building you come to. The second building. Cuando llegamos a la esquina, and it's the second building you come to opposite the old railway station. Opposite, opuesto, opposite the old railway station. ¿Vieron? Entonces fíjense cómo sabemos cuando les dije también de las preposiciones, de aquellas expresiones que hacen referencia a los puntos que nos dan para poder guiarnos. Entonces en este caso es opposite the railway station. Tal vez no escuchamos lo anterior, pero cuando dice opposite the railway station, sabemos que es del otro lado, que tiene que ser esta letra. Bien, vamos a la 2, a la 12. Turn left once you're outside the Tourist Information Center. Turn left. Take Willow Lane all the way up to Pine Street. Pine Street, aquí tenemos, o sea que llegamos a la esquina. You want to go left along here. Then keep walking and go past Mountain Road on your right. O sea que dice go past. No dice que hay que doblar, dice go past. O sea que hay que seguir, ¿cierto? Go past, where does it come? Keep walking, Pine Street, you want to go left along here, then keep walking and go past the mountain road on your right until you come to the next turning on the left, until you come to the next turning, ¿cierto? Donde tiene que girar a la izquierda, la próxima izquierda que tiene que girar, ¿cierto? Entonces ya aquí nos está diciendo que tenemos que continuar. Y luego más abajo, fíjense que dice, if you get to the small building that sells ski passes, you'll know you've gone too far. O sea que si llegaste hasta aquí, ya has ido demasiado lejos. O sea que nos da a entender que queda anteriormente a ski passes. Bien. Vamos a ver los otros dos. Los que faltan, 3. La 13, museum. When you reach Pine Street from here, you'll see the old railway line. So when you get to Pine Street from here, you'll see the old railway line on the side of the road. Turn left into Pine Street. Turn left into Pine Street. Fíjense que tenemos aquí. Turn left into Pine Street. And keep going until you come to the mountain road. Keep going until you come to the mountain road. Tenemos aquí mountain road, ¿cierto?
And just up here, the museum will be on your left, just behind the railway line. Just behind the railway line. Recuerden que les dije que era importante esto. Just behind, detrás. Ya nos da a entender que es este 13. Vamos a la 14, bike hire. Again, you need to head to Pine Street. On the left-hand side of Pine Street, you'll see the town hall. Entonces, a la izquierda tenemos aquí el town hall. Go down the little road that you come to just before it. Just before, justo antes. The little road. Tenemos una calle pequeña, ¿cierto? And you'll find the bike hire shop just behind the hall. Just behind, detrás. Ya nos da a entender que es la letra E. Y por último, 15, café. Dice, when you leave the Tourist Information Center, turn right and follow Willow Lane until it joins Pine Street. Turn right until it joins Pine Street. ¿Cierto? And right opposite, justo opuesto, también lo utilizamos otra vez. On the far side of the railway tracks is the café. ¿Cierto? Del otro lado. Del otro lado es el railway café. Bien. Entonces, como podemos ver aquí, hemos hecho 3 etapas, que es previo a escucharlo, mientras escuchamos y ya después, cuando ya terminamos de escuchar, cómo podemos revisar nuestras respuestas. Obviamente en el examen nosotros nos vamos a tener esta posibilidad de ver todo lo que dijeron, pero es bueno para practicar y para poder ayudarnos a guiarnos cuando estamos escuchando y entender qué es lo que debemos escuchar, qué es lo que debemos prestar atención cuando estamos haciendo y practicando cualquiera de las actividades del IELTS Listening. ¿Bien? Entonces, solamente una actividad para que ustedes puedan ver y puedan interpretar cómo podemos practicarlo de la mejor forma y que nos va a ayudar a tener mejores resultados. Entonces, voy a dejar de compartir. Espero que les haya sido muy útil esta actividad que acabamos de hacer. Obviamente, si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Me pueden escribir por privado en las cuentas de las redes sociales, Instagram o YouTube, cualquier lado donde me vean, pueden preguntarme. Y espero que les haya gustado mucho este video, esta actividad que acabamos de hacer y también la información que les di sobre cómo prepararse mejor para el IELTS Listening. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye, everyone.